El barrio entero escuchó los disparos y en minutos, los vecinos rodearon la casa. Paolo intentó escapar por la puerta trasera, pero no llegó muy lejos. Varias personas lo detuvieron y, sin dudarlo, lo entregaron a la policía. Hola, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en otra historia real e impactante desde Cotabato City, Filipinas. Créeme, esta te va a dejar con la cabeza dando vueltas. Es de esas historias que parecen sacadas de una película, pero que en realidad sucedieron. Un caso donde los peligros de la lujuria y sus consecuencias más oscuras se hicieron realidad. ¿Tienes curiosidad? Vamos a desentrañar esta historia alucinante y descubrir qué fue lo que realmente pasó. No te lo pierdas. Antes de meternos de lleno en la historia de hoy, no olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vamos a empezar. Esta es la historia de Margarita, una chica nacida en 1995 y criada por su madre soltera. Fue hija única y tuvo una infancia bastante tranquila, hasta 2011, cuando su mamá se casó con un soldado llamado Alberto. Sin embargo, en 2016, la tragedia golpeó fuerte. Su madre falleció debido a una enfermedad, dejando a Margarita sola con su padrastro y su hermanastro, Paolo, quien también estaba en el ejército. Mientras tanto, Margarita había formado una amistad muy cercana con Irene, una compañera de trabajo en una empresa de embalaje de artículos de papelería. Irene tenía un carácter fuerte, algo rudo, casi masculino. Sin embargo, su relación nunca fue del agrado del padrastro de Margarita. Le preocupaba que la gente empezara a pensar que eran algo más que amigas, aunque no lo fueran. Y para ser honestos, a veces Irene era demasiado pegajosa, como si sintiera algo más profundo por Margarita. Entonces, en enero de 2017, Margarita sorprendió a todos al anunciar que estaba en una relación con un hombre llamado Armando. La noticia cayó como un balde de agua fría para Irene, quien de la nada comenzó a alejarse y a comportarse de forma distante. Margarita, que siempre la había visto como una amiga cercana, no entendía qué pasaba. Se lo comentó a su padre, y él, sin rodeos, le soltó: «Ella te quiere. Eres demasiado ingenua. Por eso te dije que no te acercaras demasiado a ella». Margarita tardó en procesarlo, pero un mes después decidió ir a casa de Irene para hablar del tema. Lo que encontró fue a una Irene completamente furiosa. Admitió que siempre había sentido algo por ella y que le había roto el corazón verla con Armando. Margarita se disculpó sinceramente y le pidió que siguieran siendo amigas, pero Irene se negó y decidió cortar la relación por completo. Fue un golpe duro para Margarita, pero la vida siguió su curso. Con el tiempo, su relación con Armando se fortaleció aún más y en mayo de 2018, se casaron. Ella tenía 23 años y él 25. La boda fue sencilla, celebrada en la ciudad natal de Armando, Tacurong, y luego regresaron a Cotabato, donde ambos trabajaban. Armando tenía un empleo estable supervisando escrituras de terrenos y edificios, y Margarita no podía estar más orgullosa de él. Sin embargo, en agosto de 2019, la vida les dio un golpe inesperado. Margarita, quien soñaba con formar una familia, sufrió un aborto espontáneo debido a complicaciones en su útero. Fue una pérdida devastadora para ambos, pero no se rindieron en su deseo de tener hijos. Y cuando pensaban que las cosas no podían empeorar, en diciembre de 2019, el destino les jugó otra mala pasada. Armando sufrió un grave accidente automovilístico mientras trabajaba fuera de la ciudad. 2 de sus amigos murieron en el acto, y él quedó en coma durante 31 días. Sobrevivió, pero el accidente lo dejó con una pierna paralizada y graves lesiones en el pecho que requerían atención constante. Pasó un largo tiempo en el hospital, pero cuando las facturas médicas empezaron a acumularse, la recuperación tuvo que continuar en casa. Margarita nunca se apartó de su lado. Durante los primeros meses, la oficina de Armando le siguió pagando el sueldo, pero eventualmente los pagos se detuvieron y ella tuvo que asumir toda la carga económica. Para hacer las cosas un poco más manejables, decidió mudarse con su padrastro, Alberto. La casa ya contaba con una empleada doméstica que ayudaba con el cuidado de Armando cuando Margarita estaba en el trabajo, pero aún así, la situación fue difícil. Armando la necesitaba a su lado, sobre todo durante su proceso de recuperación. En mayo de 2020,
Justo cuando la pandemia estaba arrasando con todo, Margarita recibió una noticia agridulce: estaba embarazada de nuevo. Para Armando, que pasaba la mayor parte del tiempo en la cama sin poder caminar, fue un rayo de esperanza. De hecho, su médico notó que su salud mejoró un 31% después de enterarse de la noticia. La familia se llenó de ilusión, esperando ansiosos la llegada del bebé. Pero todo cambió en junio. Margarita empezó a sentir fuertes dolores de estómago y tuvo que ir al hospital. No había comido nada extraño, no había sufrido ningún golpe y estaba siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del médico. Sin embargo, algo no iba bien, el embarazo no estaba progresando. El feto no se estaba desarrollando y el doctor le recomendó un procedimiento menor para retirarlo y evitar futuros problemas de salud. Margarita, temiendo que Armando se sintiera devastado y su estado empeorara, decidió no contarle nada. Guardó el secreto, compartiéndolo solo con su padre y su hermanastro, Paolo. Y aquí fue cuando todo empezó a torcerse de la peor manera posible. Paolo comenzó a aprovecharse de su vulnerabilidad. Cuando estaban solos en la casa, sobre todo en la cocina o en lugares apartados, él se le acercaba demasiado. Margarita le decía que no una y otra vez, pero Paolo la amenazaba con contarle a Armando lo del aborto. Sabía que su cuñado estaba débil y que una noticia así podría hacerle mucho daño. Asustada, Margarita cedió. Trató de justificarse diciéndose a sí misma que, después de todo, no eran parientes de sangre. Pero Paolo tenía un plan aún más retorcido. Quería embarazarla para que Armando no sintiera que había perdido otra oportunidad de ser padre. Sabía cuánto deseaba su hermano tener un hijo, y vio en esa desesperación la oportunidad perfecta para manipular a Margarita. Y aunque ella era plenamente consciente de lo terrible que era todo, no pudo resistirse cada vez que Paolo volvía a buscarla con sus exigencias enfermas. Como si eso no fuera suficiente, Alberto, su padrastro, también comenzó a coquetearle con más frecuencia. No era algo nuevo, ya lo había hecho antes de que ella se casara, pero ahora parecía más insistente. Empezó a pedirle a Margarita que lo cuidara, diciéndole que llevaba demasiado tiempo solo. Y si ella se negaba, él la amenazaba. Echaría a Armando de la casa, revelaría que ya no estaba embarazada y lo dejaría sin hogar. Ambos, Paolo y Alberto, la presionaban y la chantajeaban sin saber que el otro también le estaba haciendo. Cada uno la usaba a su manera, en distintos momentos y lugares. En un punto, Margarita consideró llevar a Armando de regreso a su ciudad natal en Tacurong, pero con la pandemia en su punto más crítico y los problemas económicos de su familia política, no era posible. Apenas podían comer, mucho menos recibir visitas. Así que no le quedó más opción que quedarse en la casa de su padrastro, aguantando en silencio, con la esperanza de que todo pasara. Pero después de 4 meses de tensión insoportable, todo se desmoronó. Armando empezó a notar que el vientre de su esposa no crecía y le preguntó directamente. Además, su propia salud no mostraba señales de mejoría. Margarita, sintiéndose acorralada, no pudo seguir ocultando la verdad. Con lágrimas en los ojos, le confesó que había vuelto a sufrir un aborto espontáneo. El golpe fue devastador. Podía soportar muchas cosas, pero no esto. Margarita no había podido darle el hijo que tanto deseaba. Pero no fue solo el aborto lo que desgastó a Margarita, sino todo lo que venía con él. La tensión era insoportable. Alberto, su padrastro, ya estaba harto de tener a un yerno paralizado en casa. Para él, Armando era una carga. No trabajaba, no aportaba nada económicamente, y los únicos ingresos venían del esfuerzo incansable de Margarita. Pero casi todo su sueldo se iba en el tratamiento de su esposo, y aunque una parte estaba cubierta por el seguro, no era suficiente. Margarita estaba al límite, sin ver una salida. A veces, ni siquiera recibía su salario completo porque tenía que faltar al trabajo para acompañar a Armando a sus terapias. La presión financiera era brutal, y poco a poco, Margarita empezó a perder la esperanza. En sus momentos más oscuros, incluso se preguntó si divorciarse sería la mejor opción. Pero, ¿y luego qué? Sus suegros estaban enfermos, la situación económica en su pueblo era terrible, y la familia de Armando ya les debía dinero a varias personas. Margarita amaba a su esposo y quería que las cosas funcionaran, pero la realidad era cada vez más cruel. Y cuando todo parecía ya insoportable, su padrastro la acorraló aún más. Exigía lo que siempre había querido de ella. Desesperada,
Margarita terminó cediendo, con la esperanza de que así él no echara a Armando de la casa y asegurándose de que al menos tuvieran comida. Para ahorrar dinero, despidieron a la criada, y la carga sobre sus hombros se hizo aún más pesada. Los meses se convirtieron en años, y su dolorosa rutina siguió sin cambios. Pero en marzo de 2022, todo se desmoronó otra vez. La empresa en la que trabajaba tuvo que despedir a casi el 70% de sus empleados por una crisis en la producción, y Margarita fue una de las afectadas. Ahora, sin ingresos y sin un escape, se refugió en las redes sociales. Fue ahí donde se reencontró con su vieja amiga Irene, quien ahora trabajaba en la industria del cuidado de la piel. Irene quiso ayudarla, pero en ese momento no había oportunidades laborales. Sin embargo, su amistad renació y, por primera vez en mucho tiempo, Margarita se atrevió a contarle todo. Le habló de sus problemas con Armando, del abuso que sufría por parte de su padrastro y su hermanastro, y de los años de dolor que había soportado en silencio. Irene quedó impactada. Le enfureció todo lo que Margarita había vivido y, sin pensarlo 2 veces, le dijo que fuera a la policía. Pero Margarita no estaba segura. A pesar de todo, seguía viviendo bajo el mismo techo que sus agresores, y su padrastro aún ayudaba con los gastos de la terapia de Armando. Irene no podía entenderlo. ¿Hasta cuándo vas a dejar que te usen?, le preguntó. Tu padrastro y tu hermanastro deberían protegerte, no destruirte. Finalmente, el 1 de mayo de 2022, Irene decidió hacer algo más que solo hablar. Fue a la casa de Margarita para verla en persona y saber cómo estaba realmente. Cuando llegó, Paolo, el hermanastro de Margarita, también estaba allí. Irene sintió un escalofrío de asco, pero se obligó a mantener la compostura. Había prometido no reaccionar de manera impulsiva, especialmente porque Alberto aún no estaba en casa. Todos se sentaron en la sala de estar e intentaron mantener una conversación, pero el ambiente era pesado, tenso. Irene nunca había soportado a Armando porque, en el pasado, había tenido sentimientos por Margarita, y la presencia de Paolo le revolvía el estómago, sabiendo lo que le había hecho a su amiga. Después de un rato de incomodidad, Margarita se levantó y fue a la cocina por algo de beber. Y ahí fue cuando todo se salió de control. Paolo siguió a Margarita hasta la cocina, sin darse cuenta de que Irene, con el pretexto de ir al baño, iba tras él. Lo que vio la dejó helada. Paolo estaba pegándose contra Margarita, mientras ella luchaba por apartarlo. Sin pensarlo, Irene gritó con furia: ¿Qué demonios le estás haciendo a tu propia hermana? Paolo, sorprendido, se giró y empezó a gritarle también. La discusión escaló en segundos, y antes de que alguien pudiera reaccionar, Irene, cegada por la rabia, le soltó un puñetazo en plena cara. El golpe fue directo y fuerte. Paolo tambaleó, llevándose la mano a la nariz, que comenzó a sangrar. Pero lejos de calmarse, se puso aún más agresivo. Margarita intentó interponerse, rogándole a Irene que se detuviera, pero Paolo no tenía intención de dejarlo pasar. En un arranque de ira, agarró una sartén y golpeó a Irene en la cabeza con todas sus fuerzas. El sonido del impacto resonó en la cocina. Desde el sofá, Armando vio la escena y, con esfuerzo, intentó levantarse con su bastón, pero su cuerpo era demasiado lento, demasiado débil. En cuestión de segundos, Paolo, aún aturdido por el golpe de Irene y con sangre goteando de su nariz, salió corriendo hacia su habitación. Irene no lo pensó 2 veces y fue tras él. Quería acabar con esto de una vez por todas. Lo que no sabía era que Paolo, que había sido soldado, guardaba un arma en su cuarto. Cuando la vio entrar, no dudó. Apuntó y disparó. El sonido de los disparos sacudió la casa. Irene cayó al suelo sin vida. Margarita se quedó paralizada. Armando gritó su nombre con desesperación, pero lo único que pudo hacer fue ver cómo su amiga yacía en un charco de sangre. El barrio entero escuchó los disparos y en minutos, los vecinos rodearon la casa. Paolo intentó escapar por la puerta trasera, pero no llegó muy lejos. Varias personas lo detuvieron y, sin dudarlo, lo entregaron a la policía. En el juicio, todo salió a la luz. Margarita, entre lágrimas, contó la verdad no solo a los investigadores, sino también a Armando. Durante años había sido forzada, manipulada, usada por su padrastro y su hermanastro. Reveló que había escondido la verdad sobre su aborto para no romper a su esposo, que había soportado abusos con tal de mantenerlo con vida, con la esperanza de que algún día se recuperara. Armando se desplomó en llanto.
Se sintió inútil, culpable. ¿Cómo no se había dado cuenta de nada? ¿Cómo había permitido que la mujer que amaba cargara con tanto dolor sin él saberlo? En su desesperación, confesó que incluso había pensado en quitarse la vida, pero siempre había sido Margarita quien lo mantenía a flote, quien le decía que siguiera adelante. Ahora entendía que, mientras se luchaba por no rendirse, ella estaba sacrificándolo todo. El abogado de Margarita peleó hasta el final para asegurarse de que Paolo y Alberto recibieran el castigo que merecían. Se llevó a cabo una autopsia, se investigó cada detalle, y hasta la antigua empleada de la casa, que había sido despedida solo un día antes, se presentó como testigo. Ella había visto durante años lo que Margarita había sufrido, y su testimonio se convirtió en una pieza clave en el juicio. Por supuesto, Paolo intentó defenderse. Juró una y otra vez que Irene lo había atacado sin motivo, que todo había sido en defensa propia. Pero el juez no se dejó engañar. Como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Varios testigos testificaron en el tribunal, asegurando que Irene jamás había sido una persona violenta. Al contrario, era conocida por su bondad y su carácter tranquilo. No había forma de que ella hubiera iniciado una pelea sin una razón de peso. Además, los mensajes de texto entre Margarita e Irene fueron una prueba clave. En ellos, Margarita le contaba todo el horror que había estado viviendo en su propia casa. Eran pruebas contundentes de que Paolo no solo mentía, sino que había estado abusando de su poder durante años. Finalmente, el 6 de octubre de 2022, el Tribunal Superior de Cotabato emitió su veredicto. Paolo fue declarado culpable del asesinato de Irene, después de dispararle 11 veces en su habitación. Además, lo condenaron por el uso indebido de un arma de fuego y por los abusos que había cometido contra su media hermana, Margarita. Su sentencia fue clara: cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir 25 años tras las rejas. Alberto, por su parte, tampoco se salvó. Fue declarado culpable de años de abuso hacia Margarita y condenado a 12 años de prisión. Tanto él como Paolo fueron expulsados deshonrosamente del servicio militar, perdiendo para siempre el respeto y la reputación que alguna vez tuvieron. Margarita, en cambio, quedó absuelta de cualquier culpa. Se armó de valor para confesarle toda la verdad a Armando, esperando lo peor. Pero él, a pesar de todo, la perdonó. Sabía que ella solo había hecho lo necesario para sobrevivir. Juntos, decidieron dejar atrás el pasado y empezar de nuevo en Rangsit, donde vivían los padres de Armando. En cuanto a Irene, aunque su vida fue arrebatada injustamente, su valentía y su amistad con Margarita nunca serían olvidadas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?